¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con el comentario de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. En esta ocasión estamos considerando el capítulo 2 y los párrafos 11 y 12, y la escritura nos dice así: Por lo tanto, ustedes, que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Con estos dichos, Pablo establece nuevamente la diferencia que existía entre los judíos y los que no lo eran, y se dirige a quienes no pertenecían al linaje de Abraham con estas palabras: por lo tanto, ustedes. Al señalarlo, como solemos decir, Pablo pinta su raya, reiterando su origen judío. Recordemos lo que escribió a los Filipenses en el capítulo 3, verso 5, en el que se describe con estas palabras: Fui circuncidado al octavo día, y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y, en cuanto a la ley, fariseo. Y continúa su argumento dirigido a aquellos que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. El término incircunciso no solo era una manera de nombrar a los pueblos no judíos, era una forma despectiva de hacerlo, aunque los judíos no decidían serlo porque se hacía pocos días después de su nacimiento. Para ellos era una forma de orgullo nacionalista que los diferenciaba del resto de los pueblos que no lo eran. Esta señal se la ordenó Dios a Abraham cuando le cambió su nombre por Abraham y estableció con él su pacto, de lo que sabemos por lo que está escrito en el capítulo 17 de Génesis. Y podemos destacar el verso 23, en donde nos enteramos que Abraham tenía 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. Por esta causa, por la manera en que eran nombrados los no judíos en el tiempo de Pablo, había una cierta distancia entre ellos y los judíos que decidían seguir a Cristo. Pero la obra redentora de Cristo no da lugar a ninguna diferencia ni distancia entre individuos o pueblos, porque en Cristo Dios desea que seamos un solo pueblo, el suyo. Y Pablo enfatiza lo que ahora todo ser humano debe tener presente. Deben recordar esto: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. En aquel tiempo se refiere a nuestro historial de pecado, del que hay constancia aunque lo hayamos practicado en lo oculto, o como ahora muchos lo hacen a plena luz del día. Y cuando esa era nuestra condición, es cierto que estábamos sin Cristo, porque no le conocíamos y solo teníamos un concepto vago, religioso, y no éramos conscientes que era necesario arrepentirnos de toda nuestra maldad y entregarle nuestra vida para poder recibir el beneficio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Recordemos también que en Cristo somos incorporados al linaje de Abraham por la fe, y esa es la condición de quienes no han entregado su vida a Jesucristo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Es triste, pero es exactamente así como se encuentra el mundo actualmente, sin Dios y sin esperanza. No importa cuántas supuestas deidades sean objeto de los cultos humanos, por su propia decisión, el mundo está sin Dios, el único y verdadero. Circunstancias como el aparecimiento del coronavirus han puesto en jaque a todo el planeta y los pueblos están aterrorizados por su incontrolable expansión, aunque en este día que consideramos estos párrafos de la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, aún no se haya declarado oficialmente una pandemia.
Noticias de la quema de libros de contenidos cristianos en China acompañan estos eventos. Las naciones tienen arsenales nucleares para defenderse, construyen muros para reservar sus territorios y los virus no les piden permiso para invadirlos y amenazar de muerte a sus habitantes. Quienes conocemos al Señor somos las únicas personas sobre el planeta que podemos gozarnos aún en las tribulaciones, porque nuestra vida está segura en la mano de nuestro Señor y sabemos que la muerte ya ha sido vencida por la acción del poder de su fuerza. Alabado sea siempre nuestro Señor. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.